Hace su ingreso al hemiciclo Porras Barrenechea la doctora Karina Benedetta Rubí, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, acompañada del doctor Cristian Salas, el doctor Eduardo Abajo y el doctor César Nagasaki. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos al Congreso de la República. El día de hoy, el programa de la Oficina de Participación Ciudadana Martes Democrático presenta el tema Ley de Colaboración Eficaz y su viabilidad. Para dar inicio a este programa de conferencias, escucharemos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Karina Benedetta Rubí, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República.
ahondar en doctrina y teoría, quiero más llevar el tema a casos concretos, reales y sobre todo a nuestra realidad y a nuestra coyuntura actual. Por eso es que, si me apoyan con las diapositivas, avancemos por favor. Voy a partir por la siguiente interrogante a modo de generar justamente el tema. El procedimiento especial, la colaboración eficaz, ¿es útil en el procesamiento penal? La respuesta es sí. Sí, con total seguridad, sí. Pero en tanto sea correctamente tratada, en tanto sea correctamente regulada y aplicada. ¿Por qué hago esta salvedad? Cuando surge esta figura jurídica de la colaboración eficaz, surge con el fin de desarticular, con el fin de descubrir el funcionamiento, los integrantes, los recursos de redes delictivas, de organizaciones criminales. ¿Y por qué surge esta figura? Porque el procedimiento de investigación común y corriente, la investigación estándar de delitos, no resulta suficiente para esclarecer hechos vinculados a la comisión o a conductas criminales de alta escala o de alta complejidad. Y es ahí donde desde el derecho penal premial surge este mecanismo que ofrece premios, que ofrece ventajas, que ofrece beneficios a aquel que reconoce cometer un delito en conjunto con otros, que lo señala, los identifica, ofrece datos para descubrir los elementos probatorios o los recursos o patrimonios de esa red. Así es como bajo este esquema aparece este mecanismo y ahí es donde sustenta su razón de ser. Es útil la colaboración eficaz como un mecanismo que permite esclarecer hechos frente a organizaciones criminales. Y claro, en un primer momento, la organización criminal surge para captar a los llamados peces pequeños, al pez chico, para lograr desde ahí hilvanar, rastrear y llegar a los peces gordos. Así surge la organización, la colaboración eficaz. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, en nuestro país la legislación se trastocó desde mi punto de vista, porque se permite hoy que incluso sean los cabecillas o los líderes de la supuesta organización criminal los que se acojan a ese beneficio. Entonces, al final, el mensaje ¿cuál es? Vamos a beneficiar al más malo para desarticular la organización que él mismo ha creado. O sea, ¿es coherente eso con la razón de ser de esta figura? Desde mi punto de vista, no. Porque la idea era justamente, siendo tan difícil llegar al pez gordo, darle, tenderle este puente, este beneficio a los de menor rango, a los delincuentes de menor nivel.
Frente a eso, ustedes se ven acorralados, se rinden y dicen: sí, señor fiscal, soy parte de esta red criminal y con el de mi costado, con él también hemos desarrollado y ejecutado actos delictivos. Ya, perfecto. Pero desde ese momento en que se rinden, la idea de esta postulación a la colaboración, ¿cuál sería? Fiscal, te voy a entregar el 100% de los datos que conozco. Te voy a dar toda la información con la que cuento, porque quiero acceder al mayor de los beneficios, que puede ser la reducción de la pena, la extinción de la pena, ¿sí? Entonces te voy a entregar la totalidad de los datos que tengo para poder acceder al mayor beneficio posible. Pero ¿qué pasó en nuestra realidad? Aparecieron conceptos creados como la famosa colaboración progresiva. Es decir, fiscal, yo, aspirante a colaborador, te voy a dar la información a cuentagotas. Y hoy te doy 2 datos. De aquí a 2 meses, 3 datos más. De aquí a 5 meses, otros datos más. Pregunto, ¿eso es correcto? Eso no es correcto, ¿por qué? Porque al final eso se convierte en un mecanismo de chantaje o se convierte en un mecanismo en el que se busque orientar o armar la versión de ese aspirante a colaborador eficaz. Y lamentablemente, cuando hay dudas sobre la objetividad del investigador, te recomiendo. Porque el investigador, ajeno a su principio de objetividad, podría armar, o no construir su teoría del caso, sino armar, crear un caso falso. Y hoy es muy fácil crear el caso falso. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Aspirante a colaborador eficaz. Ya, sí, cometí el delito con esta otra persona, nos reunimos con esta otra persona, y eso lo pueden verificar con la publicación en la página institucional de la reunión. En esa reunión se dio el acto de encuentro. Oye, no me estás dando un dato desconocido. Estás usando información pública para armar tu teoría. Estás armando un muñeco con datos que se conocen, que son incluso oficiales. Ese no es un colaborador eficaz. El colaborador eficaz es aquel que le proporciona datos, pistas a la fiscalía que de ningún otro modo la fiscalía podría haber conocido. ¿Hubo esta reunión? Sí, en un restaurante. Ah, ok. Nadie sabía de esa reunión en el restaurante. No estaba en la página oficial, no estaba registrada. Son pistas que un colaborador eficaz brinda. Entonces, lo que lamentablemente hoy tenemos con estas famosas colaboraciones progresivas o entrega de información progresiva es que se arma todo un argumento, toda una narrativa de acuerdo al interés y a la coyuntura. Y eso es alto peligroso, grave, peligrosamente perjudicial para el debido esclarecimiento de un hecho. Y entonces, este es un primer punto que felizmente ahora con la modificación legislativa se trata. ¿Por qué? Porque hoy la modificación existe. Aspirante a colaborador brinda toda la información. Y además ahora dice la ley, si se detecta, se verifica, se acredita que has mentido, eso va a afectar la aprobación de tu acuerdo de colaboración. Entonces, ¿esto a qué obliga? A que el aspirante a colaborador se... que hoy trata de reparar. Otra observación que podemos comentar, solo voy a tocar 2 más para dejar en el debate otros puntos que estoy seguro que tanto César como Humberto van a profundizar, es el referido a el plazo. El plazo. En los diversos casos que hemos tenido, y cito un caso que es de público conocimiento, los casos Odebrecht.
Hemos tenido aspirantes a colaboración eficaz cuyas versiones incluso han sido utilizadas en requerimientos de prisiones preventivas, han sido utilizadas para solicitar medidas coercitivas, incluso para controles de acusación. Pero ojo, muchas de esas postulaciones, de esos procedimientos de colaboración eficaz, ni siquiera a la fecha han sido cerrados. Y el caso Lavallato proviene del 2016-2017. Imagínense todo el tiempo que ese aspirante viene y continúa dando información y la Fiscalía supuestamente sigue corroborando esta información. La pregunta es, si desde 2017 tenemos a un aspirante que hasta la fecha no se puede cerrar su acuerdo de colaboración, ¿ese aspirante es eficaz o no? Clarísimo, clarísimo. El colaborador, el aspirante a colaborador tiene que ser eficaz, es decir, tiene que proporcionar tal nivel de información, de datos, de documentos, o por lo menos indicar dónde se encuentran esos elementos probatorios que permitan verificar su dicho. Ojo, no esclarecer la investigación, no, sino verificar sus dichos, porque esos dichos, esos datos, son los que posteriormente el fiscal utilizará ya para el esclarecimiento de todo el caso. Porque el colaborador, el aspirante a colaborador, no habla acerca de todo el hecho en materia de investigación, te va a hablar acerca de una parte. Participé en una reunión, participé en tal pedido, participé en tal entrega, pero no en todo el hecho. Lo que al fiscal le interesa es acreditar esa información que ese aspirante está planteando. Pero cuando ese aspirante te cuenta una hermosa narrativa, interesante y gravísima, no, sí que sabía, no, sí que fue por orden de sí que se entregó tal cantidad de dinero en efectivo, gravísimo. Pero cuando le dices, muy bien, esas coordinaciones, esa orden, esa directiva que te dio ese otro que tú dices que era tu líder, ¿cómo la acreditas? No, ya no tengo el celular. No, que usábamos Signal, Telegram, chats temporales. Entonces, ¿cómo acredito tu dicho? Pero su dicho es gravísimo y ocupa las primeras planas. Y es ahí donde entra pues la garantía del juez, ¿no? Porque para el fiscal el caso es grave, para el fiscal los pocos indicios sí son suficientes. Bueno, el fiscal plantea sus pedidos en base a lo que él considera. Pero es ahí la garantía del juez que le dice, alto, eso no es suficiente. Hay una sindicación, eso es sospecha. Hay un dicho, eso es una versión, no corroborada aún. ¿Quién es el garante? ¿Quién es el que a nosotros, como defensa, como ciudadanía, nos permite no ser rebasados, avasallados por el dicho de un aspirante y por la presión mediática que conlleva? ¿Quién es ese garante? El juez. Por eso, en otros países, juez de garantía, acá, juez de investigación preparatoria. Y entonces, el plazo que ahora la modificación legal establece es un plazo prudencial, sí. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. Y en relación a lo prudencial, he escuchado posiciones jurídicas respetables de académicos que dicen, no, 8 meses es ridículo, es insuficiente. Pero es que si partimos de eso, el propio Código Procesal plantearía plazos ridículos, porque el Código Procesal Penal, para casos comunes, ¿cuántos plazos nos da? 120 días en una investigación preparatoria formalizada. 120 días. Para casos complejos, 8 meses. Ojo, cuando no tenemos colaboradora, se supone que la aparición del aspirante a colaborador te va a acelerar eso, porque es eficaz, pues. Porque es eficaz, no es un sujeto que viene a contar cuento. Es un sujeto que te narra los hechos y te dice, acá está el cúmulo de material probatorio con el que acredito esto. Eficaz. Lamentablemente, se nos ha acostumbrado a que aquí los colaboradores declaren por años. Entonces, no es posible que un colaborador del 2017 hasta mayo del 2024 siga siendo aspirante a colaborador. Eso es claro, no es un aspirante a colaborador eficaz. Así de simple. Entonces, estas reflexiones nos permiten
lanzar apenas algunas dificultades que en la práctica se están dando. Hay muchas más, pero la reflexión que yo planteo en aras siempre de la mejora es, primero, no quitar y no perder la esencia de esta figura jurídica, de este procedimiento especial. Acuérdense, este mecanismo surge para dinamitar, para destrozar las bases, los cimientos de toda una estructura criminal, de abajo hacia arriba. El derecho penal no podría, desde mi punto de vista, premiar a la cabeza criminal que obviamente tuvo toda la resolución criminal, que fue el que más se benefició, sobre pretexto de esclarecimiento de los hechos contra quien sea. No podría darse eso. Y es lo que desde mi punto de vista ha ocurrido en el caso Lavallato. En el caso Lavallato, recordemos, no estamos ante una organización criminal en el Perú. En el caso Lavallato, la tesis internacional, ¿cuál fue? Conjunto de empresas brasileras despliegan acuerdos corruptores en países de la región. Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, incluso en África. ¿Para qué? Para llevar proyectos gigantescos, contratos millonarios y poder beneficiarse con esos contratos a través de todo un cambio legislativo. Ese es el planteamiento. Entonces, las verdaderas cabezas de esa organización criminal, ¿quiénes fueron? ¿Los funcionarios públicos que participaron en esas contrataciones? ¿Quiénes fueron las cabezas, los verdaderos autores de la organización criminal? Pues los privados. ¿Y quiénes son los que no han recibido pena, los que no han recibido siquiera una medida de incautación, embargo? ¿Quiénes son? Ellos. Entonces, esa es una correcta búsqueda de la verdad. A mi criterio no. Considero que ahí ha habido una tremenda falencia, ojo, desde el punto de vista incluso legislativo, porque desde que se aceptó la posibilidad de que fueran también las personas jurídicas las que puedan acogerse a la colaboración eficaz, se trastocó también la figura. La colaboración eficaz surge como un mecanismo en donde se rinde el sujeto. Y el sujeto se rinde, ¿por qué? Porque hay temor a la prisión. Reconoce que ha cometido un delito y sabe que va a pagar pena privativa de libertad. Pero ¿y la empresa? O sea, que voy a negociar con los directores, que supuestamente ellos no han cometido delito, con sus representantes. No le veo un horizonte adecuado y futuro a esta ruta que se abre para las personas jurídicas. No obstante, la ley hoy así lo permite. Y entonces otro punto, y ya con esto concluyo, es la necesidad de seguir perfeccionando este procedimiento especial. Hay que seguir perfeccionándolo. Falta mucho aún. Hoy, con esta modificación, se ha logrado algo que tanto hemos batallado, ¿no, Humberto? Las famosas declaraciones que prueban otras declaraciones, que era una barbaridad que se vino usando incluso en requerimientos de prisión preventiva. El dicho de un colaborador lo sumaban al dicho de otro colaborador y supuestamente un dicho corroboraba otro dicho. Bueno, esa barbaridad se estuvo aplicando así. Felizmente, con esta nueva normativa por lo menos se está poniendo un freno. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si es un dicho distinto, ¿no? Está corroborando la versión. No, pues dicho con dicho no. Los dichos con datos objetivos, documentos, voucher, videos, audios, datos objetivos, porque si no, se arman. Yo procesado en una diligencia me entero que el aspirante a colaborar ha dicho que los hechos ocurrieron de manera A. Yo también quiero ser colaborador, voy a repetir lo que él dice. Dicho con dicho no suma, pues. Y así vamos en esta sesión. Estoy seguro de escuchar diversos puntos de vista, diversas falencias y siempre en el ánimo de buscar la mejora del procedimiento, la mejora del proceso penal para esclarecer los hechos, para no dar lugar a impunidad, pero también, ojo,
la mejora del proceso penal para, en esa marcha, en esa búsqueda de la verdad, respetar derechos fundamentales de los ciudadanos. No nos pueden encarcelar para recién investigar. No nos pueden armar muñecos para desestabilizarnos. No nos pueden generar casos para generar presión mediática y lograr prisiones preventivas. Ese es el rol de nosotros, como abogados, enfrentar eso, defender al ciudadano de eso. Distinto es el magisterio, la finalidad de la Fiscalía, del Ministerio Público, tienen otra ruta, pero su ruta también tiene límites. Principio de objetividad, principio de legalidad. Apreciados colegas, futuros colegas y público asistente, ha sido para mí un honor ser parte de este gran evento, iniciarlo generando estos puntos de debate, y me quedo atento para las preguntas y para el debate académico y también sin duda para las ponencias que continúan. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Cristian Salas Beteta por su exposición. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de las plataformas virtuales y también a través del canal del Congreso. Continuamos ahora invitando a que haga uso de la palabra al doctor Humberto Abanto Verástegui, abogado especialista en Derecho Penal, Procesal Penal Internacional y Constitucional, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Buenas noches, congresista por siempre, pues, Karina Beteta Rubín, César Nakazaki, mi colega, amigo y hermano, Cristian, también parte de la familia. Buenas noches a todos. Cuando hablamos del procedimiento de colaboración eficaz, creo que deberíamos enfocarlo de la manera correcta, y es partir de la regla general para apreciar que la colaboración eficaz es una excepción. La generalidad es que cuando una persona afronta una acusación, tiene derecho a un proceso que nosotros todos hemos acogido, el concepto norteamericano de un debido proceso legal, tal como lo entendieron los padres fundadores de la Unión Americana, en el sentido de que nadie será privado de su vida, su libertad o su propiedad sin un debido proceso legal. Y en un debido proceso legal hay, básicamente, dice la doctrina norteamericana, a mí me gusta mucho referirme a ellos porque aquí se tuerce mucho el concepto del debido proceso al punto que se dice que el Ministerio Público tiene derecho a un debido proceso, cosa que no es verdad, ¿no? Lo que tiene son, digamos, las garantías institucionales del proceso, pero no tiene derechos. Eso hay que corregirlo en la perspectiva. Y lo que el derecho procesal penal, lo que el derecho al debido proceso plantea, dice la doctrina norteamericana, es básicamente notice and hearing, es decir, tomar conocimiento y ser oído. Y un elemento esencial que es oído por un juez que sea imparcial o sea equidistante de las partes. Cuando eso se activa, una serie de derechos, una serie de obligaciones en el Estado se ponen en marcha. Por ejemplo, el Estado tiene sobre sus hombros la carga de la prueba. Le corresponde probar su hipótesis incriminadora. Al imputado, al ciudadano, a la persona, le corresponden la presunción de inocencia, el derecho de guardar silencio, el derecho a un abogado, el derecho a probar, el derecho... Es una playa de derechos que se activa inmediatamente. Un derecho a un plazo razonable, que, como lo decimos aquí, que en el sistema norteamericano es un derecho, es el right to speedy trial, es decir, un derecho a un juicio rápido. Y todo esto es renunciado. Es renunciado por la persona que, ante la intimación del Ministerio Público o de la Fiscalía, se le presenta un cuadro ófrico en el que le dicen ya, casi te tenemos, y el riesgo es muy alto de prisión. En ese caso, la persona hace un cálculo, y así como el debido proceso es una creación del sistema anglosajón que viene, lo remiten algunos a la Carta de 1215, a la Carta Magna, y al Bill of Rights inglés del siglo XVII, o a la Constitución americana,
La colaboración eficaz también es fruto del utilitarismo anglosajón. Son ellos los que comienzan esto en la guerra contra los mobsters o contra las mafias en los Estados Unidos. Y comienzan este sistema de vamos a darte premios para que nos ayudes a deshacernos de estas organizaciones criminales o de estos entramados criminales o de estas conspiraciones criminales. Para que esto ocurra, entonces, se requiere entrar a un modelo totalmente distinto que ya no es un proceso, ya no tengo dos partes en realidad. Ya la carga de la prueba no está en el Estado, está en mí. Ya el derecho a guardar silencio no existe, yo tengo que revelar. Entonces surgen tres cuestiones esenciales: mi renuncia al programa criminal, mi deber de revelación y mi deber de comprobación. Ya no tengo defensa. Por otro lado, el Estado me tiene que garantizar un tema central, que aquí en el Perú no existe. ¿Okay? Luego vamos a hablar de la experiencia peruana. Y es la discreción. El que esto se maneje con total sigilo. Porque si yo estoy revelando un entramado criminal de alto calibre, ¿qué me va a pasar? Si es que se pone en evidencia que yo estoy colaborando. Por esa razón es que en el sistema norteamericano inclusive también hay sistemas de protección de testigos, programas de protección de testigos. Cambian identidades, cambian locaciones, cambian familias, cambia todo. Acá no, acá el sistema es, tengo un colaborador eficaz y llamo a mi mejor amigo de la prensa y le digo, acá tengo un colaborador eficaz que dice tal cosa, porque yo quiero hacerle daño al doctor Nakazaki, ¿no? Entonces, revelo de inmediato que este colaborador eficaz ha dicho que el doctor Nakazaki fue un conspirador para la muerte del general Sánchez Cerro. Sabemos que es imposible, pero no importa, ya salió el titular. El doctor Nakazaki fue parte del asesinato de Sánchez Cerro. Entonces, este es el concepto. Entonces, ¿qué requiere? Requiere discreción, o sea, sigilo, requiere premura, requiere autenticidad y el cumplimiento de estos tres deberes que yo señalo, o sea, la renuncia al programa criminal, la revelación de todos los datos del programa criminal y la comprobación de todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo ha funcionado en el Perú? En el Perú hemos tenido tres experiencias que no son buenas. Trato de responder aquí la pregunta de Cristian. La primera experiencia, que fue dolorosa, fue la ley de arrepentimiento. Gran propósito, se logró en algunos casos esa posibilidad. Ocurrió, por ejemplo, con el caso de Sotil, en el trabajado por el GEIN, que logró convertirlo en un colaborador y por él supimos dónde estaba, encontrar todas las pistas para capturar a Abimael Guzmán y a su comité central. Pero también paralelamente se produjeron monstruosidades porque en los aparatos criminales, por ejemplo, las organizaciones terroristas sobre todo, desarrollan esquemas de lealtad y con un enfoque perverso para destruir los mecanismos de la democracia. Entonces, esta ley de arrepentimiento, ¿qué trajo? Trajo una concertación de terroristas que señalaban a personas inocentes. Ella también es terrorista. Entonces la tomaban y terminaba presa y la condenaban. Tan grave fue esto que se tuvo que crear, el mismo gobierno del ingeniero Fujimori creó la Comisión Lancea. Y la Comisión Lancea produjo más, César me puede corregir, más de 300 y pico indultos, que significa que hubo 300 y pico seres humanos que fueron privados de su libertad por delaciones perversas, por delaciones bastardas. La siguiente fue la experiencia del 2000. Y en la experiencia del 2000 descubrimos una cosa, que finalmente la inocencia o la culpabilidad de una persona reposaba en la lengua de un solo ser humano. Y un solo ser humano podía destruir la vida de cualquiera de ustedes, diciendo lo que le pareciera que era oportuno decir sobre ustedes, sea cierto o sea falso. Estos dos procesos, cuidado, es muy importante subrayarlo. En el caso del arrepentimiento, se tenía 5 días para corroborar las cosas, para que vean cómo era la urgencia o la premura, el sentido de premura. Pero que claro, o sea, yo estoy yendo a obtener un premio. ¿Cómo puedo obtener un premio si soy el último que corre?
se quedó al fondo, el que no está aplicando toda su velocidad. No, si yo quiero un premio, o sea, tengo que revelar rápidamente la totalidad. Ahí estoy de acuerdo absolutamente con Cristian, eso de que yo revelo por partes y además hemos quedado un acuerdo, dicen algunas fiscalías, ¿no? Si le descubrimos algo, está obligado a revelarlo. No, pues oiga, entonces usted no está haciendo un acuerdo de colaboración eficaz. No sé qué estará haciendo, pero eso no es un acuerdo de colaboración eficaz. Usted lo que tiene que hacer es decirle, revéleme todo. Y si no cumple con revelarme todo, no va a tener nada. Porque es un acuerdo de todo o nada. Y por lo tanto tiene que ser íntegro, integral, corrijo, y tiene que ser absolutamente rápido. Tiene que ser expeditivo. En ese caso, en el tercer caso que hemos vivido, nuevo Código Procesal Penal, antes de la reforma, con los cambios que se hicieron en algún momento, tuvimos cosas horrendas. Un fiscal podía aproximarse a un ciudadano para que renuncie a 16 derechos fundamentales sin la presencia de su abogado. O sea, el derecho a un abogado, el derecho a los abogados, la Suprema Corte Americana tiene una frase extraordinaria en el caso Gideon versus Wainwright de 1968. De 1963, corrijo. Y es muy sencillo, los abogados no son un lujo, son una necesidad. Una persona no puede tomar una decisión relevante para sus intereses jurídicos sin la asistencia de una persona experta. Es muy grave que a una persona se la ponga en esa situación la ley establecía que eso podía ocurrir. No solo ocurrió, era el mecanismo actual. Y yo insisto, por las informaciones que he obtenido, de que no solamente los fiscales se aproximaban, sino los policías se aproximaban y aún hoy se aproximan, inclusive a altos funcionarios, a invitarlos a ser colaboradores eficaces cuando no tienen ninguna titularidad. Un policía no puede invitar a ninguna persona a ser colaborador eficaz. No tiene esa potestad jurídica, pero en el Perú se da. Entonces lo cambiaron y comenzaron ustedes han escuchado, han visto la campaña que se desató, van a destruir la colaboración eficaz. Distinguidos ex procuradores aullaban, ¿no? ¡Oh, se va a acabar la colaboración eficaz! El mismo autor del reglamento del Ministerio de Justicia de la Ley de Colaboración Eficaz del año 2001, el mismo autor del reglamento que puso 60 días más prorrogables por 30, decía que 8 meses era un crimen para corroborar una colaboración eficaz. Porque así son las cosas. Las opiniones cambian al ritmo de los intereses políticos. No son posiciones doctrinarias, no son posiciones jurídicas, son posiciones políticas claramente interesadas. Porque, a ver, díganme qué pasó en todo este tiempo que hizo que 90 días que eran suficientes hicieran insuficientes 8 meses prorrogables por 4 meses más. ¿Eso qué pasó? Pasó dentro de la persona, no pasó en el mundo objetivo. Y eso que pasó dentro de la persona era el propósito de mantener un esquema peligroso para la sociedad que repetía los males de la ley de arrepentimiento. Yo tomo a alguien, esa persona, le digo que se indique a otra persona, construyo la declaración, la lanzo a los medios, ya la presenté como culpable, la demonicé y en ese momento puede venir cualquier decisión, una prisión, lo que sea. Entonces, ese mecanismo es lo que la reforma ha tratado de buscar, es parar ese mecanismo. Un tercer tema era que no había plazo. Mientras los otros tenían plazo, en este no había ningún plazo. Yo sé de procedimientos de colaboración eficaz o procedimientos por colaboración eficaz, como los llama el código, que tienen 5 años. ¿Cómo es posible que alguien aspire a un premio y un fiscal aspire a darle un premio a esa persona dándole 60 meses para que pruebe? Si no puede probar, no puede probar, señor. ¿Pero por qué lo mantienen? ¿Por qué no cierran la carpeta? Porque entonces se me cae el caso contra usted. Y si se me cae el caso contra usted, ya no tengo cómo perjudicarle la vida, ¿no? Entonces se puso un plazo, pero vino una falla y ahora vamos a hablar del futuro. Hay una falla muy profunda en la instalación de este plazo y es que no hay quien lo controle.
¿Quién va a controlar el plazo? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde controla el plazo? No, tiene 8 meses más 4, perfecto, maravilloso, suena muy bien. Pero ¿cómo lo controlo? Porque para empezar la carpeta es secreta. Entonces, ¿cómo hago? Tiene que haber un control oficioso judicial. Así de sencillo. Al abrirse una carpeta de colaboración eficaz, el fiscal debe comunicarle al juez. Y el juez de inmediato ponerle el botón de inicio a su contador de tiempo, a su timer. En 12 meses lo llamo. En 8 meses lo llamo. Y si tiene problemas, me pedirá más plazo. Pero tiene que terminar. O sea, no puede ser que no haya control. 2, hay otro problema. Les voy a contar, esto es un caso muy interesante. Unos muchachos en San Martín, en la región San Martín, dicen haber recibido dinero de un congresista para que sean aportantes simulados. Estos muchachos hicieron, según ellos, los aportes simulados. Los convierten en colaboradores eficaces y resulta que en su sentencia se establece que el dinero provenía de Odebrecht. ¿Cómo es que estos chicos que estaban en San Martín, en la región San Martín, han podido establecer que el dinero provenía de Odebrecht habiendo 4 fuentes alternativas? El señor Rasmus, el Banco de Crédito, el señor Rodríguez. ¿Cómo? ¿Por arte de magia? ¿Y cómo ocurrió? Porque acá hay otro problema, es importante tenerlo presente. Todo el tiempo le cargamos la tinta a los fiscales, a quienes yo quiero mucho porque por ellos tengo mucho trabajo. Pero el punto es que son los jueces los que toman las decisiones. Y cuando un juez dice, yo voy a validar este acuerdo en el que el fiscal me trae a una persona de San Martín que me dice que el dinero viene de una operación que se dio en una fecha que no puedo precisar, pero que es responsabilidad de otras personas a las que él ni conoce, ¿de qué colaboración estamos hablando? Entonces, hay otro problema que es un problema de estándar de comprobación, que tiene que ver con los jueces. Y a los jueces ahí hay que decirles, para la sentencia de colaboración eficaz, no, papacito, no hay otro estándar que más allá de toda duda razonable. No hay, es que él es buena gente y yo le tengo que creer. No, señor, no hay buena gente aquí. El señor está haciendo eso porque quiere algo. Y si quiere algo, tiene que darle algo a usted. Si usted no está pidiendo algo, usted está regalando la justicia y está tratando de dañar a alguien. Porque al aprobar la declaración de un colaborador eficaz, viene una consecuencia jurídica. Y es que se tiene que valorar valorar por los jueces de juicio aquello que viene. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y un último punto que también falta ajustar es el tema de la pérdida instantánea de los beneficios. No, señor, no es que vamos a hacer un proceso. No, señor, o sea, yo encontré, esto es palmario. Usted me dijo A y se ha establecido que es B. Esto terminó aquí, hoy día, en este instante. ¿Saben por qué? Porque no se puede premiar la mendacidad. Porque la mendacidad en el proceso de colaboración eficaz conduce a un solo resultado que es el más tenebroso que puede darse en un sistema penal: la prisión del inocente. Y ese es el quid del asunto. Por lo tanto, espero no haberlos aburrido y esta es más o menos mi perspectiva sobre la colaboración eficaz. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Humberto Abanto por su participación aquí en esta conferencia de Martes Democrático. Y para cerrar esta ronda de participación, tenemos la presentación del doctor César Augusto Nagasaki Servigón, abogado, docente universitario, egresado de la Universidad de Lima con amplia experiencia en diversas áreas de derecho penal y procesal penal. Gracias. Doctora Karina Beteta, queridos hermanos Humberto, Cristian,
señoras y señores, vamos a comentar los aspectos más importantes que ha traído al procedimiento de colaboración eficaz la Ley 31.990. Y para esto, brevemente, permítanme arrancar, porque para que una ley se aplique bien, existe lo que nosotros llamamos dogmática jurídica. ¿Qué significa? Que es como tener un televisor chino. Si no tengo el manual de instrucciones en castellano, difícilmente lo voy a poder utilizar. Una ley, para poderla aplicar, requiere de dogmática jurídica, que es decir, una doctrina que se tiene que desarrollar para poder hacer la ley aplicable. O sea, la ley por sí sola no se puede aplicar. Un juez no puede aplicar por sí solo la ley. Necesita, justamente a través de la dogmática jurídica, generar esta doctrina que permite aplicar la ley. Y por eso lo primero que hay que definir para saber si está bien legislado, mal legislado, bien utilizado, mal utilizado, es qué debemos entender, cuál es la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz. La colaboración eficaz es un proceso especial, que es lo que dice el Código Procesal Penal. Es una técnica de investigación, concepto que les pido tener presente. Es un instrumento de política criminal, como que se utiliza ahora. Hago detenciones preliminares y salen dos frutos: colaboradores eficaces y testigos protegidos. Revisen ustedes todas las detenciones preliminares que se han dado en el Perú, salvo 3 o 4, todas arrojan colaboradores eficaces o testigos protegidos. Esto es, ¿para qué se ha creado o para qué se utiliza la colaboración eficaz por la Fiscalía? Para fabricar pruebas, para tener mis colaboradores y para tener mis testigos protegidos. ¿Cuándo la utilizo? Como un instrumento de política criminal. Y lo que siempre entendimos en los libros, que la colaboración eficaz no era otra cosa que derecho penal premial, o sea, una institución que permitía a ciertos delincuentes, bajo ciertas condiciones de contribución a la justicia, obtener premios que daba el derecho penal: exenciones de pena, reducciones de pena. De estos 4, la colaboración eficaz como proceso, como la define el Código, es imposible, porque para que sea proceso tendría que haber jurisdicción, intervención judicial. No hay proceso jurisdiccional, no hay proceso penal de ningún tipo, ni común ni especial, donde el juez no tenga un rol. Y el problema del codificador del 2004 es que aspira a que sea un procedimiento, pero donde el juez no tiene prácticamente ninguna intervención, porque el juez termina solamente participando en la aprobación del acuerdo. Humberto planteaba bien una pregunta hace un momento: ¿quién controla el cumplimiento de los plazos legales de duración del procedimiento que correctamente ha establecido el Congreso? Si es un procedimiento especial tal cual está regulado, nadie, porque el juez no tiene ese rol. El juez solo interviene para aprobar el acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Que el procedimiento, que la colaboración eficaz se entienda como un acto de investigación especial, lo que el Código denomina una medida de búsqueda de fuentes de prueba con afectación de derechos, así como existe la interceptación de las comunicaciones telefónicas y otros, el levantamiento del secreto bancario, una medida de búsqueda de fuentes de prueba con afectación de derechos fundamentales. Ese debe ser el régimen legal que se le dé a la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque si la colaboración eficaz es entendida como una medida de búsqueda de fuentes de prueba, o sea, ¿para qué utilizo la colaboración eficaz? Como una técnica de investigación. Voy a conseguir información cualificada. ¿Eso qué va a garantizar? La intervención del juez desde el primer día. Porque para que se pueda dictar una medida de búsqueda de fuentes de prueba, tiene que intervenir el juez tiene que aprobar la medida, el juez controla la medida. Entonces, esa respuesta que se busca, ¿quién controlaría el plazo? ¿Quién controlaría los estándares probatorios? Porque ese es otro tema. El colaborador, esa es una gran pregunta. El aspirante
porque ahora el legislador ha definido que solo es colaborador cuando hay acuerdo y aspirante antes del acuerdo. Antes existía un instructorio de la Fiscalía de la Nación que decía en cualquier etapa es colaborador y por eso había confusión. La pregunta es, ¿el aspirante a colaborador eficaz, si es un proceso, no tiene derechos? Yo sostengo que sí tiene derechos. Por ejemplo, para poder negociar un acuerdo de colaboración eficaz, yo me paro delante del fiscal y discutimos y negociamos cuánta de mi información está corroborada. ¿Cuál es el mecanismo que permite establecer la información corroborada? El informe policial de corroboración. Entonces viene el aspirante y le dice al fiscal, quiero acceder al informe. Y el fiscal le dice, no, el informe es un documento de trabajo mío, no te lo quiero dar. Entonces, ¿tengo derecho a tener ese informe? Sí, porque tengo derecho a objetivamente demostrar toda mi información que ha sido corroborada para poder negociar un acuerdo adecuadamente. Las dos partes debemos tener la misma información. O en el ejemplo que ponía Humberto, se acaba el plazo, se agota el plazo que también mencionaba Cristian, porque ¿cuál es el problema? Utilizan la declaración del aspirante para 1000 cosas, como vamos a ver en un momento. Y una vez que ya exprimí la naranja y ya lo utilicé al aspirante, lo voto y vengo con un aspirante nuevo. Y vengo con otro aspirante nuevo y pasó de moda el aspirante. Entonces cuando el aspirante dice, quiero negociar, haz tu cola. Y el fiscal arbitrariamente elige con quién celebra el acuerdo. El juez es el que debería intervenir y decir, señor, ya acabó la fase de corroboración. Tiene usted que negociar. O sea, a mi modo de ver, sí existen derechos que el aspirante tiene dentro del procedimiento y que el fiscal muchas veces va a conculcar. Y por tanto el juez, bajo este régimen de entender que es una medida de búsqueda de fuentes de prueba con afectación de derechos, el juez estaría interviniendo permanentemente, como por ejemplo el legislador agregado, y me parece correcto, se inicia con la declaración del aspirante, donde, como han dicho bien mis colegas, se tiene que declarar todo, porque como soy un arrepentido, como decía la ley antiterrorista, yo tengo que expresar mi voluntad de ya no continuar en el delito, y para eso tengo que ser veraz e informar todo lo que sé. Por eso de las colaboraciones eficaces progresivas, si tú me descubres un delito, negociamos, eso evidentemente no se puede sostener. Y para evitar eso, el legislador acaba de exigir, antes era optativo, que haya un acuerdo preliminar o un acuerdo preparatorio. O sea, bien, doy mi declaración y con esa declaración digo, si se corrobora todo lo que estoy informando, ¿qué beneficios me darías? ¿Qué método vamos a utilizar para corroborar? Ese acuerdo, el fiscal muchas veces no lo quiere adoptar. En mi experiencia profesional he tenido que intervenir en procedimientos de colaboración eficaz. Y de todos los que he intervenido, solamente en uno he logrado acuerdo preliminar. Porque el fiscal dice, no tengo tiempo, no tengo ganas. Entonces, definitivamente hay afectaciones que solamente el juez podría garantizar si es que se le da un régimen adecuado al procedimiento de colaboración eficaz. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Humberto planteaba una pregunta y Cristian me parece también. La información del colaborador, del aspirante, tiene que ser corroborada, confirmada, para poder celebrar un acuerdo. ¿Cuál es el estándar probatorio? Porque la corroboración no es otra cosa que actividad probatoria que se realiza al interior del procedimiento de colaboración eficaz. Por cierto, actividad probatoria, y en eso sí voy a disentir un poquito, cuya carga no solo la tiene el aspirante, porque a quien le interesa sacar adelante la investigación es al fiscal. Y el fiscal tiene un cuerpo de policías para hacer la corroboración, porque como evidentemente no todo aspirante va a traer en una maleta toda la información que se necesita.
Entonces la la fase de corroboración le corresponde al fiscal, no al aspirante. El aspirante da la declaración, brinda toda la información que tiene y, por cierto, los elementos de convicción o de corroboración que pueda aportar porque necesita sacar adelante su acuerdo de colaboración eficaz. Pero eso no permite que el fiscal diga: tú trae todo, si no yo no hago nada. Peor si no tiene policía que lo apoye. Porque en la realidad peruana, los abogados no somos formados para investigar. Lo que se nos enseña es cuáles son los medios de prueba. Ahora con la técnica de litigio algo se ha avanzado, pero lo cierto es que es muy difícil, en más de 30 años de abogado que tengo, que haya visto abogados que dominen el arte de la prueba, o la teoría de la prueba, o la actividad investigatoria. Entonces, la fase de corroboración, la carga de la corroboración la tiene el fiscal, es su fase legal. Para eso está ayudado con una policía que termina con un informe de corroboración y, por cierto, el aspirante que también participa. Pero lo importante es cuál es el estándar probatorio que debe alcanzarse con esta información. Hay que diferenciar que el aspirante hace dos cosas cuando brinda información: confiesa y testifica. Confiesa porque se reconoce culpable de delitos y testifica los delitos de otros. Entonces, el estándar probatorio no puede ser el mismo. Para que a una persona, cuando el juez en la sentencia verifique si hay o no la prueba, porque el juez tiene que verificar que la información ha sido probada respecto a los delitos que confiesa el aspirante, ahí sí funciona lo que muy bien ha dicho Beto, el estándar de culpable más allá de toda duda razonable. Yo solo puedo ser declarado culpable, la presunción de inocencia solo puede ser destruida cuando se alcanza el estándar de culpable más allá de toda duda razonable, o como antes se decía, certeza de la comisión del delito. Pero respecto a lo que testifica el colaborador, no lo que declara, no lo que confiesa como delito, sino a lo que testifica respecto a los delitos de otro, no hay base jurídica para exigirle el estándar de culpable más allá de toda duda razonable, porque eso es para vencer la presunción de inocencia y declarar culpable a la persona. ¿Qué es lo que se le puede exigir al aspirante? El estándar probatorio que se le exige a un testigo para ir a juicio: sospecha suficiente. Entonces, el estándar probatorio hay que diferenciarlo. Cuando es los delitos que yo confieso, el juez tiene que verificar estándar de culpabilidad más allá de toda duda razonable para aprobar el acuerdo. Pero respecto a los delitos de otros, el estándar de prueba suficiente, porque el testigo, el colaborador, ¿cuál es la obligación que asume? Ser testigo en los juicios. Esa es su obligación, ser testigo en los juicios. ¿Y qué permite? ¿Cuál es el estándar probatorio para ir a juicio? Sospecha suficiente, probabilidad cualificada. Entonces los estándares probatorios tienen que diferenciarse de acuerdo a si se trata del aspirante que confiesa o se trata del aspirante que testifica. El problema principal del procedimiento de colaboración eficaz, y que no ha corregido adelante el Congreso, es permitir el uso de la declaración del aspirante. Ese es el factor de perversidad del procedimiento de colaboración eficaz. Si vemos la evolución de cómo se ha utilizado la declaración del aspirante, recordaba muy bien Beto que el antecedente es la ley de arrepentimiento. En la ley de arrepentimiento, que se dio en la época donde el presidente Fujimori establece la política antiterrorista, así como da amnistía a los militares, da la ley de arrepentimiento para los terroristas. ¿Qué sucede? Se condenaba con la declaración del aspirante. Declaraba el aspirante a colaboración eficaz
y se dio lo que espero que nunca se repita. Por suerte ya no lo he vuelto a ver. Pero cuando defendía en la justicia antiterrorista, la prueba principal de condena era la declaración del aspirante. Y por eso es que muchos inocentes fueron condenados, por la velocidad de la justicia antiterrorista. Y Beto recordaba una política que estableció el presidente Fujimori, que es la única en la historia de la República de reconocimiento de errores, de víctimas de errores judiciales. Claro, lo que faltó fue que digan que eran víctimas de errores judiciales, porque eran inocentes. Pero no se quiso llegar a tanto y se dijo indultos especiales o indultos extraordinarios, cuando el indulto es a quien comete un delito, no a un inocente. Sin embargo, no interesa el nombre, la cosa es que salían de la cárcel, que era lo importante. Y muchos inocentes salieron, y la causa de la condena era que se utilizaba la declaración del aspirante. Ese fue el peor momento de la utilización de la declaración del aspirante. Luego viene la justicia anticorrupción en su primera versión, que recordaba Beto hace un momento, la pinchijusticia, decían. Recuerdan a Matilde Pinchi Pinchi, ella desfilaba por todos los tribunales. ¿Cuántos antejuicios he venido? 60, 70 antejuicios que se generaban por ella. Más o menos son 70 los antejuicios que he visto. Bastante venía por el Congreso. Entonces, pero más allá de que ese testimonio no podía ser utilizado para sostener una condena porque es el testimonio de un delincuente, los testimonios sospechosos no bastan para condenar. Testimonio de codelincuente, testimonio de colaborador eficaz, ni siquiera el testimonio de la víctima. Todo testimonio que tenga una motivación, porque ¿cuál es el fundamento jurídico para que una persona sea prueba denominada testigo? Porque bien o mal, la psicología del testimonio le estaría dando vuelta a este tema, pero el fundamento jurídico sobre el por qué existe la prueba testifical es porque un ser humano correcto, que tiene una vida honesta, cuando jura va a decir la verdad. Ese es el supuesto. Que si creemos que el juramento nos hace honestos, bueno, ese será otro tema de otro día a discutir. Pero ese es el fundamento por el cual se creó la prueba testifical. Porque se pensó que si un hombre o una mujer tenía una vida correcta y jura decir la verdad, la va a decir. Entonces, sobre esa base, ¿qué sucede? Se dio en esa época algo que es correcto, que sí fue correcto en la justicia anticorrupción en la primera versión. ¿Cuándo declaraba Matilde Pinchi Pinchi? Cuando ya se había celebrado el acuerdo. Que esa es la manera correcta de utilizar al testigo colaborador. Debe prohibirse el uso de la declaración del aspirante. No debe utilizarse la declaración del aspirante. Ese es un craso error que incorporó el reglamento de la, y luego voy a explicar bien por qué, el reglamento de la colaboración eficaz, porque voy a llegar ahí. Entonces, en la justicia anticorrupción primera etapa se dio el mejor uso. Declaró el testigo colaborador en ejecución del acuerdo de colaboración eficaz. Ya todo se había corroborado, ya había cumplido con todo, y con nombre y apellido salió a declarar y nunca lo mataron, nunca le hicieron nada, ni un pelo le jalaron. Más bien llegaba como si fuera a Hollywood cada vez que daba un testimonio. Ese fue el mejor momento. Luego retrocedemos y se empezó a usar en la segunda versión de la justicia anticorrupción, se empezó a usar las declaraciones de los aspirantes de nuevo, pero tarjadas. Los primeros casos Lavallato, ustedes revisan las declaraciones de los colaboradores y le decía sí te voy a dar la declaración a los defensores de las otras partes, pero le daban tarjada. Tipo como se ve en la película en los Estados Unidos, las hojas tarjada, cuando la CIA tiene que entregar documentos desclasificados así, tarjado, casi nada. Luego viene la justicia de criminalidad organizada y la policía quería ser astuta y decía, no voy a entregar la declaración del aspirante, pero voy a entregar un informe de inteligencia que dice que declaró el aspirante. Otra manera de utilizarlo. Y
lamentablemente durante el gobierno del presidente Kuczynski, siendo ministra mi buena amiga Marisol Perestello, no sé quién la habrá iluminado, y viene el momento más perverso que es hasta ahora. ¿Cómo se utiliza la declaración del aspirante a colaboración eficaz? La transcripción que el fiscal hace de las partes pertinentes que él considera, lo cual es una destrucción del derecho, porque si se trata de un testigo, las fuentes de prueba personales, según el código, se tienen que incorporar a través de un testimonio. O sea, el testigo tiene que declarar. Y la transcripción que hace el fiscal ni siquiera es prueba documental, porque si fuera prueba documental la firmaría el colaborador, el autor firma su documento, los contratantes firman su contrato. Pero acá no es el colaborador el que firma la transcripción, sino que es el fiscal. Lo que hoy se utiliza para sostener prisiones preventivas, Dios no quiera sentencias condenatorias, lo que hoy se utiliza son las transcripciones que hace el fiscal, ya no la declaración del colaborador. Por lo menos en la ley antiterrorista y la justicia antiterrorista daban la declaración. Ahora no, ahora el fiscal escoge la parte que él estima, y eso, reconociendo la Corte Suprema que no es prueba documental, sino es prueba documentada, o sea que no es prueba en cristiano, se utiliza. Se utiliza. Por eso es que estamos en el peor momento. Nosotros queremos que avance rápido los procedimientos de colaboración eficaz. Prohíban el uso de la declaración del aspirante. Díganle al fiscal, no puedes utilizar nada hasta que no termine la fase de corroboración, se haya corroborado todo, celebres tu acuerdo y en ejecución de tu acuerdo viene la persona y declara como testigo. Y volarían los procedimientos, porque como el fiscal quiere utilizarlos, correría, él sería el primero que diría avancemos. Pero mientras que sigamos permitiendo que se utilice la declaración del aspirante, y lo que es peor, ni siquiera la propia declaración, sino una transcripción, entonces haremos mucha injusticia, porque ¿cómo sabemos si eso es todo lo que ha declarado? ¿Cómo sabemos si el fiscal ha sacado de contexto unas frases? Si no nos dejan acceder. Ahí está el punto que hay que corregir. Prohibir el uso de la declaración del aspirante, y con eso ya fuera lo de la transcripción, y el testimonio del colaborador es el que tendría que darse en ejecución del acuerdo. Eso daría la celeridad, porque ahora se ha hecho un gran esfuerzo por la celeridad. La celeridad no está en poner un plazo. La celeridad está, como repito, en prohibirle al fiscal que use la declaración del aspirante y exigirle solo puedes utilizar al colaborador una vez que tengas tu acuerdo. Y ahí se volverían a corregir las cosas. Lamentablemente la nueva ley mantendría, y digo mantendría porque sigo reflexionando, la pregunta que no me he podido terminar de responder porque recién la he empezado a formular ayer es, si la nueva ley no recoge ese procedimiento de la transcripción, ¿lo ha derogado? Porque recuerden que es una norma administrativa, tenía problemas desde que nació, porque el Código Procesal Penal dice, fuente de prueba personal, medio de prueba testifical. Eso dice el Código Procesal, incluso en el capítulo de la colaboración eficaz. Una norma administrativa colisionaba con la ley. Conflicto de normas, jerarquía normativa. La ley vence a la norma administrativa. Pero ahora viene una segunda regla, la ley posterior. Porque la ley posterior, que debería haber convalidado si ese procedimiento de la transcripción valía o no ha dicho mucho, pero en la parte final dice que el reglamento se tiene que adecuar. Entonces yo creo que sería discutible si lo ha derogado o no. Pero lo dejo en borrador, lo sigo pensando todavía, lo tengo que meditar unos días más. Para concluir, esto es fundamental, que han tocado mis colegas, pero es central.
El reglamento que les comento eliminó al abogado defensor, porque no es exacto que el abogado defensor estaba eliminado. O sea, si es un procedimiento y hay un derecho que ejercer, tiene que estar el abogado. Pero el reglamento dijo sin abogado. Y hay algo que es central. Una colaboración eficaz, como todo acto que se realice en el mundo del derecho, es un acto jurídico. Y para que tenga validez tiene que ser libre. Tiene que ser voluntario. ¿Y quién garantiza que las colaboraciones eficaces no sean fruto de la electrocutación que se hace en la detención preliminar? ¿Quién es el único que puede garantizar que no lo están gatillando? El abogado, que también es el gran responsable, no solo el fiscal y no solo el juez, porque el abogado es el primero que tiene que evaluar si es que el camino que debe seguir su patrocinado es el procedimiento de colaboración eficaz, y él tiene que verificar lo que justamente se preguntaba Cristian, porque si me dice a mí, mi patrocinado, quiero acogerme a colaboración eficaz, correcto, ¿tú qué sabes? Yo sé que había llamadas. ¿Cómo lo vas a corroborar, hermano? Y lo interrogo y lo ajusto para ver si dice la verdad o no, porque sé los efectos que tiene ese procedimiento y porque es un demérito para el abogado que en pleno procedimiento se lo cierren porque su cliente es un mentiroso o porque no tiene capacidad de corroboración. Entonces, el primer responsable siempre es el abogado. No es el único, por cierto, pero siempre es el primero. Y el otro punto que han tratado mis colegas y que es central, y yo también termino con esto. Acá está justo. Me acabo de pasar. Es la perversión que, para ser justos, la Corte Suprema sí había desarrollado que entre testigos sospechosos no se pueden corroborar. O sea, si hay una regla de oro para poder corroborar el testimonio del colaborador eficaz para saber si sirve o no sirve, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla la regla de la prohibición de la prueba preponderante. ¿Qué significa? Mentalmente yo retiro la declaración del colaborador. Si retiro la declaración de Barata, ¿hay caso o no hay caso? Si no hay caso, o sea, si solo con la declaración del colaborador se puede construir un caso y sin la declaración del colaborador no hay caso, quito al filósofo. ¿Hay caso o no hay caso? Si sí hay caso, puedo seguir adelante. Si no hay caso, no. Porque la prohibición de la prueba preponderante dice que el testimonio sospechoso jamás puede ser la base probatoria. Nunca puede ser la prueba principal. Necesita estar corroborada con otras pruebas sanas. Por eso es que 2 tuberculosos no hacen un sano. Si hay varios testigos sospechosos, yo, salí de la defensa del presidente Humala, pero había conseguido la demanda que CNO le hace a Marcelo Odebrecht, donde dice tiene que anularse un acuerdo donde Marcelo Odebrecht extorsiona a la empresa diciéndole tienes que pagarme varios millones, y la empresa en la demanda que tengo dice ese acuerdo es extorsivo, pido la nulidad, yo solo reconozco un acuerdo, y sale una lista dorada donde a cada colaborador que declaraba 10 millones de dólares, 8 millones de dólares, 7, entonces yo iba a cobrar cuánto costó tu declaración. Pero no se dio la oportunidad que me hubiera gustado tocar porque son bien caritas, dicho sea de paso, si le dijera el precio era bien cara cada declaración de colaborador eficaz. Entonces, este último elemento de la prohibición de utilizar los testimonios de los colaboradores para poder corroborar, para poder establecer hechos probados, es para mí el mejor aporte de esta nueva ley del Congreso. De todos los aportes, el plazo es importante, pero el fuerte, concluyo con esto, lo más importante de la nueva ley, esta regla de valoración de la prueba, que tímidamente había establecido la jurisprudencia, pero como ahora está en ley, tenemos la seguridad que se va a tener que respetar. Y el gran vacío todavía, el seguir permitiendo el uso de la declaración de los aspirantes. El día que eso acabe, todo se corrige solo. Ese es el punto débil que tiene que corregirse y seguramente el legislador lo hará en su momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor César Augusto Nagasaki por su participación en este importante evento. Y bueno, ya que han escuchado la participación, la exposición de cada uno de nuestros invitados, tenemos también algunas preguntas del público, ¿no? Así que, por favor, ¿sí? Las preguntas, por favor, que sean concisas. Buenas noches con todos. La pregunta es para cualquiera de los ponentes que quisiera que me responda. ¿Hay alguna sanción para el aspirante a colaborador eficaz si decide retractarse? ¿O en qué parte del proceso, si yo quisiera ser aspirante a colaborador eficaz, podría retirarme ya que el fiscal no considera como importante para poder firmar el acuerdo? Gracias. Muy bien. La próxima, otra pregunta más, por favor. Buenas noches con todos los presentes y felicito la participación de cada uno de los ponentes, más aún por la excelente cátedra que nos dieron esta noche. Pero mi pregunta va concisa y precisa en un punto bastante fundamental, en el cual vendría a ser, ¿cuál sería la adecuada utilización del aspirante en el ordenamiento jurídico, tanto en el procedimiento judicial y también como tomándolo en cuenta de nuestra Policía Nacional del Perú? Gracias. Por acá, por favor. Sí, buenas noches. Primero agradeciendo las ponencias de tan magnos académicos, catedráticos en esta oportunidad. Mi pregunta va dirigida respecto a la naturaleza que debe aplicarse en cuanto a la forma de poder graduar los criterios de valoración. ¿Consideran ustedes que es pertinente que en aquellos casos en los que una organización criminal que está conformada por 3, 5 personas, pero que atienden a una naturaleza delictiva, digamos, de carácter con menos complejidad, en cambio, organizaciones criminales que tienen como fin coludir funcionarios públicos, atentar contra el Estado, deben aplicarse igual la misma carga de valoración o beneficios a aquellas organizaciones criminales las cuales se fundamentan en delitos de menor bagatela y deben ser los mismos para delitos de mayor naturaleza ante bienes jurídicos protegidos? Me interesaría saber su opinión si debe existir una reforma o una variación atendiendo a la naturaleza del delito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas noches. Justamente quería preguntar acerca de qué reformas o mejoras propondría usted para poder optimizar el uso de colaboradores eficaces en el Perú. Muy bien. Y una pregunta más, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. En el año 2016 al 2018, en Puno, hubieron 40 casos de lavado de dinero. Solamente 2 llegaron a etapas de juzgamiento. Los demás en colaboración eficaz. ¿Cómo superamos cuantitativa y cualitativamente esta realidad? Gracias. La última pregunta, por favor, del caballero. Sí, estimada colega Karina Beteta, queridos colegas de la mesa, muy buenas noches. Traigo el saludo del señor rector José Antonio Chan Escobedo, soy el doctor PhD Belgutar, de San Martín de Porres. Mire, desde la academia, a diferencia de los amigos y futuros colegas participantes, yo quiero ser muy enfático. Ya desde Cátedra Perú estamos haciendo muchas inquietudes y observaciones con los alumnos y colegas de otras universidades respecto de esta ley 31990, que entra en vigencia el 21 de marzo. Miren, 3 puntos concretos. Número 1, ustedes consideran, queridos colegas, que el Perú, dentro del marco de la Convención de Palermo contra la corrupción, que es un problema global, Perú debe adecuarse en procedimientos, en premiación del ADA y otros, más al sistema norteamericano, italiano, alemán o brasileño, dada la experiencia de Marcelo Odebrecht y toda la red de corrupción que dejó Lavallato. Punto 2, el segundo aspecto es referente a que el Ministerio Público es el titular de la legalidad, la constitucionalidad. Pero ciertamente en la evolución del proceso desde los 80, el Ministerio Público se ha convertido en una institución que no tiene presupuesto
logística, personal, ética, legalidad y constitucionalidad para seguir adelante con los procesos de colaboración eficaz. Entonces la pregunta es si es el Poder Judicial el que debe desarrollarlo. Y finalmente, el último punto, para ustedes, ¿consideran que esta ley tipo parche del Decreto Supremo 007-2017 y a su vez del Decreto Legislativo 1301 es suficiente? ¿Requerirá los estándares de la OCDE? ¿Pasará esto el agua caliente del Tribunal Constitucional? Yo lo dejo ahí como inquietudes. ¿Qué cosas hay que mejorar? Porque resulta que finalmente la disposición primera establece un plazo de 30 días hábiles para la adecuación. Sin embargo, hasta la fecha, Editora Perú me ha confirmado, y el portal de transparencia, que no hay todavía la adecuación. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muy bien, una pregunta más. Muy buenas noches con todos, espero estén muy bien aquí a los ponentes. Es una pregunta muy sencilla, pero es acerca del colaborador eficaz. Si bien el señor al momento de dar su testimonio para echar dedo, como se dice, de otra persona, si esta persona miente, ¿el fiscal también tendría que tener responsabilidad sobre los hechos de este colaborador? Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pasamos a las respuestas. Doctor Cristian Salas. Sí, por favor. Bien, muchas gracias por las interesantes preguntas, algunas más precisas que otras. Voy a tratar de resumir la respuesta tomando varios aspectos que he identificado. En primer lugar, ¿la ley modificatoria reciente es suficiente? Mi respuesta es no. Coincido con el maestro Humberto, con el maestro César Nakazaki, al señalar que no, o sea, falta por mejorar mucho. Hay algunos aspectos que quedan en el vacío, en la duda, y que urgen mejorar, sin duda. Es un avance, por lo menos frenamos cierta problemática, por lo menos. ¿Falta mejorar mucho más? Sin duda que sí. Esa es mi posición. En segundo término, ¿qué pasa con el aspirante a colaborador que en algún momento decide no seguir con su procedimiento, decide no ratificarse, no mantener su versión en la que confiesa su delito y en donde señala ser testigo de la comisión de otros? Ya, pues lo que va a pasar es que simplemente ese procedimiento no va a avanzar, se va a frustrar y su declaración, sea porque él se retira o sea porque un juez no aprueba ese tipo de acuerdo, simplemente se da como no existente. Es excluida esa declaración. En el caso de que sea rechazada la propuesta de acuerdo de colaboración, si bien su declaración se rechaza, los datos de corroboración, los otros actos de investigación, sí se mantienen en el proceso penal. El hecho de que no se verifique la verdad o no se logre corroborar la versión del aspirante a colaborador eficaz genera responsabilidad administrativa, disciplinaria en el fiscal. No, porque el fiscal está cumpliendo su rol. Tengo un aspirante que me dice que sabe tales hechos y en la investigación, en el procedimiento de corroboración, él me va a proporcionar información y yo como fiscal voy a buscar corroborarla. ¿Qué pasa si no logro corroborar su dicho? Pues simplemente no habrá acuerdo. O sea, ahí no habrá ningún tipo de falta disciplinaria o funcional del representante del Ministerio Público. Sí habrá falta, e incluso hasta penal, si es que se logra acreditar que ese aspirante fue coaccionado, fue intimidado, fue amenazado, fue obligado a declarar en cierto sentido a sabiendas que esa información era falsa. Ahí sí obviamente hay responsabilidad disciplinaria, hay responsabilidad hasta penal. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, los puntos que he recogido. Cedo el uso de la palabra al doctor Humberto Abanto para que prosiga. Uno por uno. La pregunta acerca de las consecuencias, ciertamente no hay ninguna consecuencia para excepto perder cualquier beneficio que se está persiguiendo. Pero para mí sí hay un problema que tiene que discutirse con mayor profundidad. Y es qué pasa con el material. Hay una norma medio confusa, porque dice que no se podrá usar contra él, pero al mismo tiempo dicen que el expediente es inexistente.
Entonces, si es inexistente, esta subsistencia de lo que se trabajó a partir de las revelaciones del aspirante para ser usado contra terceros, resulta preocupante en realidad en relación con el equilibrio del proceso, ¿no? El Estado tiene una ganancia costo cero contra el procesado, sin control del procesado, porque todos estos actos de corroboración se hacen sin que el procesado participe. Entonces lo voy a usar y se lo voy a poner en el proceso. Me parece que ahí hay que pensar bastante bien, porque hay, digamos, dos temas en competencia, que en mi opinión sí están resueltos en la jurisprudencia, ¿no? Pero que sí tengo que plantear el problema, y es la, entre comillas, búsqueda de la verdad, y por el otro lado, los derechos de la persona. Las cortes civilizadas, no estoy hablando de nuestra Corte Suprema, usualmente resuelven el tema a favor del ciudadano con alto costo para el sistema, pero para preservar la Constitución. Explico. Prueba prohibida, por ejemplo, la prueba se ha obtenido ilícitamente, pero acredita el hecho, nos conduce a la verdad. Pero el juez norteamericano, que fue el que creó el tema de la prueba prohibida, dice sí, pero la verdad para mí no es más importante que el respeto a la Constitución. Entonces, la base de una sociedad democrática es el respeto a la Constitución. Entonces, la pregunta aquí es, ¿resulta válido que sobreviva el material? En mi opinión, no resulta válido, porque no hay control. Y participación del aspirante, yo estoy totalmente de acuerdo con César Nakazaki. La participación del aspirante, por decirlo de algún modo, en el proceso real, no estamos hablando del procedimiento de colaboración, sino en el proceso, debe ser cero. Mientras es aspirante es darle derecho a voto a un feto, así de sencillo. Entonces vamos a ver cómo hace para depositar el voto, ¿no? En términos biológicos. Mejoras al proceso de colaboración eficaz, creo que hemos dicho varias. Primero, control del plazo, muy importante lo que ha dicho César, el no uso de las declaraciones y del material recabado hasta que no haya sentencia que apruebe la colaboración eficaz. Sí, creo que además hay que intensificar la presencia del juez, ¿no? Eso significa, por lo tanto, mi querido doctor, que nos alejemos del modelo norteamericano. En el modelo norteamericano el fiscal tiene unos privilegios que le permiten decir, no, como yo soy el titular de la acción penal, yo aquí cierro contigo y puede ser a cambio de nada, por último, que no te denuncie. En el Perú no es así. Entonces necesitamos un control judicial. Pero es que, a propósito del control judicial, yo quisiera decir hoy algo que no he podido decir en otras ocasiones, y es que cuando se trata del control judicial yo creo que hay que hacer una reforma muy profunda en la capacitación de los jueces de investigación preparatoria. Los jueces de investigación preparatoria hoy son viejos jueces de instrucción, son jueces del antiguo sistema y razonan como jueces del antiguo sistema. Entonces son una especie de par del fiscal que le pide lo que le pida, le van a dar para que pueda avanzar la investigación, porque la búsqueda de la verdad en esta cosa punitiva que tiene la Corte Suprema, que ha marcado la tesitura de que la lucha contra la impunidad es el gran destino y el sendero por el que debe caminar la justicia peruana, esas son supersticiones, eso es brujería, eso es la Inquisición, a mí no me cuadra, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? En mi opinión, los jueces de investigación preparatoria deben tener obligatoriamente un curso del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. No puede ser juez de investigación preparatoria un juez que no conoce la Constitución, un juez que no conoce los derechos fundamentales, un juez que no entiende la jurisprudencia internacional, un juez que no entiende nada de eso. ¿Por qué? Porque la labor del juez de investigación preparatoria, curiosamente, es defender o proteger los derechos fundamentales de quien está siendo metido en ese trapiche llamado sistema penal. Que haya 40 casos en pugna y que 2 hayan llegado a juicio no es una sorpresa, eso expresa las debilidades del modelo. La colaboración eficaz finalmente no ha terminado dando resultados en esas situaciones. Que el Ministerio Público, mi querido doctor, no tiene presupuesto, no tiene capacidades, no tiene integridad, eso es un problema que tenemos que resolver, pero es muchísimo, muy profundo y tiene que ver además con la política criminal.
Y en ese lado yo sí quiero ser absolutamente radical. La política la hacen los políticos. Yo no creo en esa teoría de que el Ministerio Público y el Poder Judicial son parte constructora de la política criminal del Estado. Yo no creo eso. El Poder Judicial menos que nadie. El Poder Judicial es un órgano que tiene que aplicar justicia. No está persiguiendo corruptos, no está persiguiendo narcotraficantes, no está persiguiendo asesinos. No, señor, el Poder Judicial no hace eso. El Poder Judicial recibe una imputación, recibe una carga probatoria y nos dice si eso satisface los estándares para vencer la presunción de inocencia. Así de sencillo. Yo soy enemigo de los sistemas especializados, porque los sistemas especializados son la Inquisición. Un sistema especializado era la Inquisición, era especializado en buscar brujas, magos, satanólatras y hechiceros. Y ustedes vieran cómo se multiplicaron brujas, magos, satanólatras y hechiceros mientras la Inquisición existió. Cuando dejó de existir, oh maravilla, desaparecieron brujas, magos, hechiceros y satanólatras. Entonces, los sistemas especializados a mí me horrorizan, ¿no? Y que la ley esté sin reglamentar es un problema nuestro. O sea, creo que todos los ciudadanos deberíamos exigirle al Ejecutivo, hay unos plazos, cumpla usted, regule esto, porque lo que usted no regule se va a convertir en un vacío peligroso para el ciudadano, particularmente en algo tan grave como la colaboración eficaz. Y finalmente, que si el fiscal es responsable de la mendacidad del aspirante a colaborador, no. Pero sí creo que no hay que dejar un espacio vacío. Y el fiscal sí es responsable de la mendacidad a la que induce al aspirante a colaborador eficaz. O sea, porque la evidencia empírica nos demuestra que de repente llega el colaborador y no declara espontáneamente, sino le comienzan a preguntar por persona, ¿y Nakazaki? ¿Y Salas? No, o sea, la cosa es que el colaborador revele, no que sea guiado por el fiscal para que se indique a tales o cuales personas que a lo mejor el señor fiscal quiere que involucrarlas en su investigación, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Disculpen por lo largo. Doctor César Nakazaki. Justamente para evitar eso último que dice Humberto, la ley establece ahora que las declaraciones tienen que quedar registradas, lo cual para mí es muy valioso, en video. Vamos a ver cuando se pidan esos videos, a ver cómo van a hacer los fiscales, si los van a entregar y nuevamente a quién le vamos a exigir que los entregue. Por eso el darle un rol al juez en el procedimiento de colaboración eficaz es central. Y para eso yo insisto en que el mejor régimen legal de los que existe es entender la colaboración eficaz como un medio de búsqueda de fuentes de prueba con afectación de derechos que permite la participación del juez desde el comienzo, ¿no? Ahora, ¿por qué no funciona la colaboración eficaz? ¿No es una herramienta potente? Yo diría que es un mal general. De todas las etapas del proceso penal, del nuevo proceso penal, la etapa más problemática que hay es la de investigación. La investigación es la más complicada. Yo señalaba hace un momento porque no hay preparación en los abogados para investigar, pero hay otro factor central que tocaba una de las personas que ha preguntado amablemente, y es que no puede haber investigación si no hay inversión en logística. Les pongo un ejemplo muy concreto. Váyanse a cualquier fiscalía de lavado de activos con o sin colaboración eficaz. Pobrecito que el fiscal diga una pericia. Porque el gabinete de peritos, y yo he visto la respuesta del gabinete de peritos, ha contestado así a los fiscales de lavado de activos: no tenemos peritos para cumplir con los encargos que ustedes nos piden, así que vamos a elegir los casos más relevantes para ayudarlos con esos casos. Pero el factor común hoy es que la pericia casi empieza a desaparecer, pese a su importancia, y no les hablo de otras pruebas científicas, porque no hay inversión. Los países, cuando decía el colega hace un rato, ¿qué sistema elegimos? Yo lo primero que pensaría es ahora, ¿y cuánto vamos a invertir?
Porque si no hay inversión, ningún sistema va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Si en la investigación de los procesos comunes no hay la logística, no hay los elementos para investigar, en la colaboración eficaz se repite lo mismo. En el EFICOP, por ejemplo, quien investiga en la realidad era el equipo de policías. Desaparecido el equipo de policías, quiero ver cómo van a avanzar los fiscales. Como tortugas. Como tortugas. Fiscal titular, fiscal adjunto, otro fiscal adjunto, 50 casos, 50 megacasos. ¿Cómo? ¿Cómo? Se ahoga en documentos. Yo a veces, como estrategia de defensa, cuando no quiero que avance el fiscal, lo ahogo en documentos. Pongo miles de documentos, toma pericia, y se aloca el hombre, nada, nadie no puede. Se ahoga. Entonces, ahí hay un problema central, sea para la técnica de investigación de colaboración eficaz o para cualquier otra técnica. Si no hay inversión, no va a haber avance. ¿No? Eso definitivamente es preparación y es inversión. Si no, no hay investigación. Respecto al tema de si un aspirante puede retirarse o no, la colaboración eficaz es un proceso negociado. Es un negocio en el buen sentido. Entonces, toda negociación tiene que ser libre y voluntaria. Entonces, así como cualquier momento me retiro de la negociación de una compraventa, me puedo retirar de la negociación de una colaboración eficaz. No es obligatorio para el aspirante, quien tendrá que asumir las consecuencias de si me retiran las protecciones del aspirante, entonces tengo que enfrentar el proceso. Por ejemplo, que se demuestre que el hecho no es delito. Creían que el hecho era delito, pero cuando se empieza a hacer la investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo investigo? Lo investigo porque Odebrecht le ha depositado dinero en las Islas Vírgenes. Y eso es lavado de activos, perfecto. ¿Pero ha traído un sol al Perú? No, no ha traído nada. ¿Qué dice el artículo 2 del Código Penal, principio real o de defensa? Que el Perú puede perseguir los delitos de lavado de activos que se cometan en el extranjero siempre y cuando surte efectos en el Perú. Entonces, si me encuentro con ese caso, ¿qué tengo que decirle al fiscal? Hasta luego, se acabó la colaboración eficaz, no hay. O sea que uno puede retirarse en cualquier momento. Incluso el fiscal podría retirarse, y ahí sí creo que sería un tema discutible, porque si yo brindé la información y ya está corroborada, ¿el fiscal me puede meter una patada? Por ejemplo, es un tema interesante, si surge ahí un derecho o no. ¿Y quién me protegería ese derecho? Imagínense que el fiscal, yo ya tengo toda mi información, está corroborada, y el fiscal me dice, ya no te quiero a ti, no me gustas. Son temas complejos los de la colaboración eficaz, sin duda, porque no está muy desarrollada. Y luego, ¿y qué sanción hay? Si el aspirante miente, se cierra el procedimiento de colaboración eficaz. Es público el procedimiento de colaboración de Sada Goray, por ejemplo. De pasar de colaboradora de oro, y pasó, le concluyeron la investigación, el procedimiento especial, porque se demostró que mintió. Y si se ha celebrado el acuerdo, la revocatoria. Ese es el único mecanismo que existe, la revocatoria. Si incumple alguna de sus obligaciones el colaborador, se ingresa a un procedimiento de revocatoria, que es un procedimiento muy interesante, pero bueno, será materia de tratarlo otro día. Muchas gracias. Acto seguido, pasamos a la etapa de reconocimiento de nuestros expositores por su participación. Invitamos a la doctora Karina Beteta y al doctor Cristian Salas, por favor. La primera vicepresidencia de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorga el presente diploma al doctor Cristian Salas Beteta, abogado especialista en Derecho Penal, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Ley de Colaboración Eficaz y su viabilidad.
Invitamos, por favor, al doctor Huberto Abanto. Muy bien. La primera vicepresidencia de Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma al doctor Humberto Abanto Verástegui, abogado y docente universitario, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Ley de Colaboración Eficaz y su Viabilidad. Firman el primer vicepresidente de la República, Arturo Alegría García, y la doctora Karina Beteta Rubin. Invitamos al doctor César Nagasaki, por favor. Asimismo, la primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma al doctor César Augusto Nagasaki Servigón, abogado especialista en Derecho Penal, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Ley de Colaboración Eficaz y su Viabilidad. Palabras finales de la doctora Karina Beteta Rubin, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Bien, muchísimas gracias. Primero, felicitar, y bueno, para mí es un honor haber podido participar y estar en esta oportunidad compartiendo esta mesa de honor con destacados profesionales del derecho, quienes han tenido a bien en esta conferencia explicarnos cómo funciona el proceso de colaboración eficaz y también con algunos ejemplos clarísimos cómo se viene desarrollando. El caso más sonado y creo que todos conocemos es el caso Lavallato. Por las propias experiencias que hemos sido conocedores de todo esto, tenemos que manifestar que el Ministerio Público se ha excedido muchas veces con la colaboración eficaz porque han coaccionado a algunos testigos para decir, y en función a esas meras declaraciones, muchas personas han estado privados de su libertad y han pasado más de 5 años y hasta el momento no puede haber una sentencia porque no existen tales pruebas. Entonces creo es muy importante que en este proceso de colaboración eficaz, si bien es cierto tenemos una nueva norma, pero es importante, como ya lo han señalado los especialistas en esta materia, quienes día a día están, digamos, aplicando esta normativa y son testigos de ellos, de esta falencia, que la sola, digamos, por ejemplo, el plazo de la colaboración eficaz debería haber un control. No solamente debe quedar que son 8 meses ampliados a 4 meses, sino quién es el que hace el control de este plazo. ¿Es el juez? No creo que sea el mismo fiscal, porque sería juez y parte en esa oportunidad. Luego también creo es importante y nosotros trasladaremos esta observación que es válida y muy importante respecto a los que en esta oportunidad están siendo aspirantes a colaboradores eficaces, que esas declaraciones no deben de ser validadas si esto no ha sido corroborado o ya o tienen la condición de colaboradores eficaces. Creo eso sería de lo que podemos nosotros sacar como conclusión, esos primeros 2 aportes principales para que pueda tener una mejor, digamos, viabilidad en cuanto a la colaboración eficaz. Agradecemos por estos aportes y estamos seguros que prontamente el Congreso hará suyas estos aportes muy importantes y como también manifestaban anteriormente y estamos seguros que la Comisión en este caso de Justicia, quienes son los especialistas en la materia y son los indicados a hacer el seguimiento del cumplimiento del reglamento. Creo yo, aquí pedimos y le hacemos también esta invitación para que ellos puedan convocarse en una sesión y consultar al ente correspondiente si ya se ha cumplido con la ley sobre la implementación que es el reglamento, porque hay muchas leyes
que están vigentes, pero no tienen el reglamento y por ende no son aplicables, ¿no? Entonces, creo que es una tarea que corresponde al Congreso de la República y en especial a cada uno de los congresistas. Bien, agradecemos una vez más la participación de nuestros expositores y decimos profesionales de lujo para nosotros que hemos tenido la oportunidad y qué mejor haber participado en esta conferencia de manera gratuita, porque es así como en el Congreso de la República a través de este programa. Cada martes traemos temas de importancia tanto para los alumnos de la Facultad de Derecho, que hay muchos que están participando, como también para los ciudadanos. Esa es la función que cumple el Congreso de la República al servicio de los ciudadanos. Agradeciendo la participación del doctor César Nakazaki, del doctor Humberto Abanto y también del doctor Cristian Salas. Agradecemos a cada uno de ustedes y damos por clausurado este evento de conferencia sobre la Ley de Colaboración Eficaz y su implicancia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches. Invitamos a todo el público, por favor, para que participen en la foto final y del recuerdo con nuestros expositores y se pueden acercar, por favor. Juntarse un poquito, ahí nomás, por favor, juntarse un poquito. Así es.